Bueno, ya estamos aquí otra vez con otro video más. Y en este video lo que vamos a hacer, vamos a hablar de Resident Evil, de los remakes, y veremos cuál es el mejor. Entonces, vamos al video. Bueno, lo primero, a día de hoy tenemos lo que sería 4 remakes, lo cual sería Resident Evil 1 Remake, Resident Evil 2 Remake, y Resident Evil 3 Remake, y Resident Evil 4 Remake. De hecho, si notamos, tenemos de todos los enumerados, del 1 al 4, tenemos los remakes. Bueno, entonces un remake, lo que significa en un videojuego es un juego lanzado ya hace tiempo, pero hecho desde cero, con un nuevo motor gráfico y que se adapte a las plataformas actuales. En los remakes puede haber cambios ya sea en la historia o en la gameplay, en las mecánicas de la gameplay. Que esas modificaciones no son muchas. De hecho, por lo regularmente en los remakes la historia se mantiene. Solamente mejora algunas cosas, así como agregando otras cosas más a la historia. Pero siempre y cuando no cambien la historia. En la gameplay sí hay muchas mejoras, así como mecánicas. Más que nada en estos remakes, el objetivo es que se mantenga el juego con la esencia original. Una vez habiendo dicho esto, de que es un remake, ahora vamos a ver los distintos remakes que tiene Resident Evil. En este caso vamos a empezar así en el orden del 1 hasta el 4. Y veremos qué es lo que tenía cada uno de estos remakes. Entonces primero vamos con el Resident Evil 1 Remake. Que como sabemos este videojuego fue hecho en base al Resident Evil 1 de PlayStation 1. Entonces este sería su remake. Si hablamos un poco del videojuego, vemos que en este Resident Evil 1 Remake tenía todo, la historia era igual, los personajes también, toda la historia era igual en base a las secuencias, cinemáticas y todo. Podría decirse que en este Resident Evil Remake no cambiaron nada, todo se mantuvo, solamente mejoraron las gráficas y de la misma manera agregaron mecánicas nuevas y también expandieron un poco la historia, porque hay un enemigo que agregaron en este Resident Evil Remake, lo cual sería Lisa Trevor, y lo cual yo diría que sería una de las mejores historias de Resident Evil, esta historia de Lisa Trevor. Entonces este Resident Evil 1 Remake cumple con todo lo que debería tener un remake. Mejoran los gráficos, la historia se mantiene con todos los personajes, todos los sucesos y agregan más cosas. Entonces este remake podría decirse que es muy bueno. Incluso los puzzles de este Resident Evil 1 los mejoraron. El siguiente que le sigue sería Resident Evil 2 Remake. Este juego de hecho es muy bueno, gráficamente se ve muy bien, la historia se mantiene. Este Resident Evil es un remake del Resident Evil 2 de PlayStation 1. De hecho, como muchos dicen, podría decirse que es uno de los mejores remakes. Pero si nos basamos en lo que es un remake, aquí sí hubo un cambio. Quitaron enemigos en este Resident Evil. Hay un detalle que hicieron, es decir, la campaña de Leon y Claire son similares. Solamente hay unos detallitos que cambian en alguna de las campañas, pero es el mismo recorrido que hacemos en las dos campañas, ya sea que juguemos con Claire o con Leon. Ahora, si hablamos del Resident Evil 2 de PlayStation 1, ese Resident Evil, la campaña de Claire era muy distinta a la de Leon. De hecho, en el Resident Evil 2 de PlayStation 1, solamente Leon era quien se encontraba con el Tyrant, con Mr. X, y Claire no se encontraba con él. O sea, las campañas eran distintas. En este Resident Evil Remake 2, la campaña de Leon y Claire es la misma. Como dije, solamente cambiaron unos detallitos. Entonces ese sería el único detalle, porque la historia se mantiene, todos los personajes están, toda la historia sucede de la misma manera. El siguiente videojuego que le sigue sería el Resident Evil 3 Remake. Este Resident Evil 3 Remake, la historia se mantiene, es totalmente igual, solamente que sí cambiaron varios sucesos en la historia. De hecho, en este Resident Evil 3 Remake quitaron mucho contenido, muchas zonas. Por ejemplo, sería la torre del reloj y la parte del cementerio. Esas zonas las quitaron del videojuego. Entonces este Resident Evil le recortaron bastantes cosas del original. Pero aún así, este Resident Evil 3 Remake es muy bueno. La jugabilidad, las mecánicas, controlar a Jill Valentine se siente muy bien. El único detalle, como dije, es que recortaron partes del videojuego. Pero de hecho, si se hubiera mantenido como el juego original de PlayStation 1, hubiera sido un juego muy bueno. Gráficamente, de hecho, se ve muy bien. De hecho, el videojuego se mantiene bien, todo sucede de la misma manera, hasta la parte cuando Jill se va en el tren. Ya de ahí para adelante ya cambian las cosas. Porque igual este Resident Evil 3 Remake tiene cositas buenas. Por ejemplo, una de las secciones mejores de este Resident Evil sería la zona del hospital,
que esa parte la jugamos con Carlos. Y por último, tenemos a Resident Evil 4 Remake. Este videojuego fue hecho en base a Resident Evil 4 de la versión del 2005, que salieron para las generaciones de GameCube. Este Resident Evil 4 Remake, en los gráficos los mejoraron, la historia se mantiene, sucede de la misma manera, la actualizaron, la volvieron más realista, los personajes se mantienen, todos están, los enemigos, bueno, hubo algunos enemigos que los quitaron, pero no afectó a la historia se mantiene igual, solamente hay un jefe que sí no está, pero lo más probable que vaya a estar en el DLC de Ada Wong. Mejoraron las mecánicas, agregando nuevas mecánicas, quitaron algunas partes, como por ejemplo la parte de la isla. O sea, no la quitaron porque está, pero la recortaron. De hecho, el Resident Evil 4 de la versión del 2005, cuando tú llegabas a la isla tenía un bajón. El juego está muy bien, mejoraron muchas cosas, así como dije, las mecánicas, agregando nuevas, cambiando un poco la personalidad de algunos personajes, y de otros personajes expandieron un poco la importancia que tienen en este videojuego. Podría decirse que este Resident Evil 4 Remake igual estuvo muy bien, a pesar de que quitaron algunas cosas, pero no se sienten. De hecho, podría decirse que de hecho quitaron las secciones del videojuego, las cuales eran como que más, o eran como un poco más, tediosas. Bueno, entonces, habiendo hablado de los remakes de Resident Evil, los 4 que hay, bueno, entonces si los colocamos en base a lo que es un remake y vemos cuál sería el mejor, entonces vamos a empezar desde el menos mejor hasta el más mejor. Entonces, en el último puesto, que a mí me duele poner este videojuego, sería el Resident Evil 3 Remake, porque este Resident Evil 3 es uno de mis favoritos, pero si lo hacemos en base a un remake, sí le quitaron bastantes cosas, recortaron varias partes del videojuego, aparte igual quitaron el contenido extra, que era el de los mercenarios. En el puesto más abajo estaría este Resident Evil 3 Remake, luego de ahí le seguiría el Resident Evil 2 Remake. Este Resident Evil es muy bueno, como dije, podría decirse que es uno de los mejores, pero el único detalle está en las campañas de Claire y Leon, que las campañas son iguales y en el original cada campaña era distinta. De ahí le seguiría, bueno, en este caso están los dos últimos, que sería Resident Evil 1 Remake y Resident Evil 4 Remake. Bueno, aquí es que lo que pasa es que los dos son muy buenos y mantienen la historia y agregan más cosas. Podría estar incluso el 4 o el 1. Pero si lo hacemos en base a lo que es un remake, yo diría que sería el 4. El que le sigue sería Resident Evil 4 Remake. Luego de ahí el último, o mejor dicho, por así decirse que el mejor, sería el Resident Evil 1 Remake. Porque tiene toda la parte del videojuego, la historia es igual, todos los enemigos y agregan más cosas. Ese sería el orden de los Resident Evil, del menos al más. Es que quién sabe, de hecho yo diría que podría estar entre el 1 y el 4. Uno de los mejores. En esos dos videojuegos estaría en cuál sería uno de los mejores remakes. Yo los puse así en base más o menos a lo que tienen y cómo están hechos. Y sería todo de este video. Espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita. Así que nos vemos en otro video más.